Muy buenas noches. Estamos contentos que estamos juntos de nuevo para seguir estudiando la palabra de Dios. El capítulo que toca para hoy es la caída de Jericó. Es el capítulo 45. Hoy es miércoles, noche de oración. Y antes de empezar vamos teniendo una palabra de oración para pedirle al Señor que esté con nosotros y nos ayuden en todas nuestras dificultades, en todas nuestras peticiones, que Él conteste. Sin duda ustedes tienen peticiones y agradecimientos, así que vamos a llevarlos al trono celestial. Padre. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and there forevermore. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, una vez más damos cita para escuchar tu palabra, pero también para hablar contigo y decirte que aquí habemos varias personas que tenemos problemas y los ponemos ante tus pies para que tú contestes nuestras oraciones. También tenemos agradecimiento, Señor, y los ponemos ante ti como un olor suave que tú lo recibas, Señor. Agradecidos por todas tus bendiciones. Y gracias, Señor, nuevamente por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Y una vez más, al abrir tu palabra, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acamparon en Gilgal, al sur de Jericó. Y ahora Josué tiene un desafío muy grande porque está frente a Jericó, su primera batalla ya en el territorio de Canaán. Pero Jericó no era cualquier ciudad. Se nos dice en la página 521 de Patriarcas y Profetas que habitaba allí una raza poderosa. Y dice así: una de las mayores fortalezas de la tierra. La grande y rica ciudad de Jericó se hallaba frente a ella, a poca distancia de su campamento de Gilgal, situada en la margen de una llanura feraz en que abundaban los ricos y diversos productos, los trópicos de esta ciudad, orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada de lujo y de vicio. Desafiaba al Dios de Israel desde sus macizos baluartes. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría. Ahí se dedicaba especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Así que frente a Josué estaba una ciudad muy poderosa, una ciudad muy hermosa, una ciudad desafiante, una ciudad que alababa a la diosa luna y que estaba llena de orgullo. Una de las características de esta ciudad conocida es sus murallas. Sus murallas eran altas, grandes, fuertes. Y entonces Josué, un tanto nervioso, se aparta para orar, para comunicarse con Dios y obtener cierta seguridad. Una, que podía atacar. Dos, que el Señor le iba a dar la victoria. Y se nos dice en Josué, capítulo 5, versículo 13, encontramos ahí un versículo o dos versículos muy interesantes. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dices, mi señor, a su siervo? Patriarcas y Profetas nos dice que este soldado que venía con una gran espada era nada menos que Jesucristo. Era Jesús, estaba frente a Jesús. Y Josué lo reconoce y es por eso que él se arrodilla. Y el príncipe de los ejércitos le dice: quitad el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Las mismas palabras que le fueron mencionadas a Moisés se le dan ahora a Josué: quita tus sandalias, porque el lugar donde tú estás santo es.
Con esto en mente, comenzamos en el capítulo 6, versículo 1, y dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Jericó sabía la fama que tenía Israel, sabía que era un pueblo que había venido de Egipto, que el mar se había abierto, que habían cruzado el Jordán y que Dios había hecho un sinnúmero de milagros y que les había dado conquistas. Del otro lado del Jordán, muchas conquistas les había dado. En cierta medida tenían temor, pero mucho orgullo y mucha confianza en sus murallas, en sus personas. Pero dice que la ciudad se encontraba cerrada. Quiero hacer un paréntesis aquí. Porque cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en situaciones en las cuales están cerradas. No hay manera de penetrar, no hay manera de entrar. Dice aquí, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Habían entrado como espías. Habían hablado con Ruth. Ruth les había hecho el favor de darles algunas indicaciones, pero ya en este momento estaba completamente cerrada. ¿Cómo es que la historia se va desarrollando de tal manera que esas paredes grandes de alguna manera van a caer? Y cómo lo que está cerrado se va a abrir. Menciono esto porque en nuestras vidas pueden suceder cosas en las cuales parece que no hay salida. Pero oramos al Señor, consultamos a Jesucristo y de alguna manera Él abre las puertas. Él hace que las murallas se caigan. Dice el versículo 3. Rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ahora les va a dar la indicación Jehová, les va a decir: mira, van a ir alrededor de esta ciudad una vez al día, por 6 días. Y dice el 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Así que estas son las indicaciones que se le dio al pueblo de Israel. ¿Cómo es que se iba a conducir la batalla? ¿Cómo es que la batalla no iba a ser por mano del ser humano? Más bien iba a ser una combinación del ser humano. Pero yo podría decir el 99.9 era Jehová haciendo su obra. Ellos siguieron las indicaciones, tal como el Señor se lo había indicado. Y dice el versículo 16, Josué, capítulo 6, versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritar, porque Jehová ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbáis. Así que
junto con el plan de cómo conquistarla, venía la indicación muy clara. No vayan a tomar nada de ese lugar. Quiero que destruyan todo por completo. Ahora, voy a dejar esta historia allí y me voy a avanzar hacia adelante. Dice el capítulo 7, versículo 3. Dice, y volviendo Josué, le dijeron, no suba al pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí, y no fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de allí. Y los de allí mataron a ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta. Quiero hacer hincapié en una segunda historia, que dejamos quieto esa victoria, pero ya en la segunda batalla, cuando iban a atacar ahí, podrían haber mandado 20, 30,000 soldados, pero nomás dijeron, ¿para qué molestamos con 2, 3,000? Igual el Señor nos va a dar la victoria. Y estaban en lo correcto. Pero qué sorpresa se llevaron, porque no pudieron conquistar. Aunque ahí era un pueblo mucho más chico que Jericó, no lo pudieron conquistar. Y 36 personas murieron. Y Josué estaba perplejo, no hallaba por qué, estaba confundido. ¿Cómo es que pasó esto? Y recurre a Jehová y le pregunta, Señor, ¿qué ha pasado? Nos diste aquella victoria y ahora no. Pero Josué no sabía algo. Josué no sabía que había una persona que había tomado ciertas cosas del botín de Jericó. Y fueron a buscar a ver quién era, y se dieron cuenta que era alguien de la tribu de Judá. Y dice en el capítulo 7, versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así lo he hecho. Acán confesó y le dijo a Josué, mira Josué, vi un manto de Babilonia, hermoso manto, y decidí quedarme con él. Después vi 200 piezas de plata y me quedé con ellas. Pero ya al salir vi 50 siclos de oro y también me los traje. Esta es una historia un tanto dramática, porque por una persona vino todo un mal. No pudieron conquistar ahí. 36 personas murieron. Ahora me regreso a la historia de Jericó. En Jericó se habían traído un manto, 200 piezas de plata y 500 siclos de oro. Al principio no se notó, nadie se dio cuenta. Aún Josué no sabía de esto. Pero más adelantito se dieron cuenta. Todo esto salió.
Y entonces hubo un castigo, no solamente para estas 36 personas, sino que dice el capítulo 7, versículo 25, y le dijo Josué, porque has turbaste Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán y toda su familia murió. Una tragedia. Obviamente fue una gran lección porque ya la gente de Israel no volvió a tomar nada del botín. Encontramos aquí uno o dos mensajes, podríamos decir dos mensajes muy grandes. Proverbios 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. Este texto es muy claro. Nada se le escapa a los ojos de Jehová. Tú y yo nos podremos esconder de la familia o de ciertas personas o del patrón, pero los ojos de Jehová lo ven todo. Y Números 32, versículo 23 dice: y tu pecado te alcanzará. Primer lección. Podemos esconder ciertas cosas por un tiempo, pero nuestro propio pecado nos alcanza. Bendito sea Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó acerca del arrepentimiento. La venida de Cristo está cerca. Pero hoy por hoy es importante que analicemos nuestras vidas. Y si hay algo en lo cual nosotros estamos pecando contra Dios o nuestro prójimo, es tiempo de arrepentirnos, porque el juicio vendrá. Ese es el mensaje número 1. Pero no quisiera terminar así. Hay un mensaje número 2. Y dice en nuestra historia de Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, perdón. Dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y salía. Las murallas cayeron y Dios dio indicaciones. Pero ¿cuál fue la razón que cayeron realmente esas murallas? Dice Hebreos 11, versículo 30. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces. Aquí en el pueblo de Israel hubo obediencia. Hicieron tal como el Señor les dijo, indicándonos que la obediencia es importante. Pero también hubo fe. Quiero decirte esta noche que puede ser que tú estés enfrentando una situación cerrada, con murallas altas. No hay manera de entrar o salir. Pero cuando uno obedece al Señor y uno tiene fe en el Señor, no hay muralla que no sea derribada.
Que Dios nos bendiga en esta noche.